Muy buenas noches, Juan Roberto, buenas noches. Un nuevo sala de prensa en vivo por las marchas de hoy, las protestas, día 14 de paro. Estaba aquí viendo eso. Buenas noches a ustedes, Germán, a los televidentes de sala de prensa aquí en Noticias Caracol ahora. Y estaba viendo y se repite el libreto. Sí, señor. Es decir, el libreto del país. Hace una semana estábamos hablando de paro, estábamos hablando de caminantes, estábamos hablando de el contrapunteo y pues digamos se repite, no por ser monotemáticos, sino porque realmente es un hecho todo lo que rodea eso que ustedes ven y que ocurrió durante una jornada relativamente tranquila. Sí, señor. Hoy hay que recalcar que en ciudades como Bogotá, por ejemplo, no se presentaron mayores problemas. Algunos sí para la gente que estamos viendo ahí caminando por falta de transporte. Vamos a repasar esos puntos ahora uno por uno. Lo invito a saludar. ¿Ya tenemos a nuestro invitado? Sí. Para saludar a Pedro Viveros, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo especial. Pedro, primero pasemos por una cosa. ¿Qué mensaje cree usted que da esta marcha de hoy, pacífica, por ejemplo, en Bogotá, y que ya completemos 14 días de paro? Yo creo que muy pocos creían o creíamos que pudiera completarse tanto de paro y tantas manifestaciones y tantas salidas a la calle. ¿Qué mensaje está dejando esto? Si ustedes me permiten, yo haría el siguiente símil. Esto es, digamos, como una carrera en ciclismo que ha tenido diferentes etapas. Tuvo una largada el 21 y 22 de noviembre que fue muy fuerte. Después tuvo otras manifestaciones la semana anterior que fueron menos fuertes que la primera, y esta, llamémoslo así, tercera etapa, tiene, digamos, unas marchas pacíficas, más tranquilas que las anteriores, y por supuesto hay una gran diferencia con las anteriores etapas, o con las dos primeras etapas, y es que hoy está una mesa abierta con los señores que integran la mesa del paro y con el gobierno, que a mí me parece que eso le da mucho aire para una salida negociada pronto. Pero Pedro, es una mesa, claro, que genera muchas expectativas, esperanzas para muchos de que estas imágenes no se repitan, de que los jóvenes no salgan, de que se solucionen las dificultades, pero todo eso enmarcado dentro de una reforma tributaria que está pasando en el Congreso y que es uno de los puntos de esas líneas rojas para unos y para otros. Claro, Juan Roberto, pero tengo que decirle lo siguiente: el gobierno no puede parar de gobernar. El presidente tiene que presentar la terna para el fiscal, tiene que presentar las reformas al Congreso, tiene que tramitar las leyes. Aquí estaban diciendo que el presidente había cometido un error de forma y se ha caído una reforma tributaria. Y ahora cuando la pasó con unas mayorías por lo menos en los primeros debates, están criticando que la pasó. Yo creo que aquí hay que ser muy conscientes. El país necesita que el gobierno gobierne y que las personas del paro lleguen a una mesa a plantear sus inquietudes, pero las inquietudes de ellas no son inquietudes que pueden ser simplemente coyunturales. Yo siento que hay unas inquietudes de más largo plazo que merecen el tratamiento en una mesa de diálogo a profundidad como lo han planteado ellos. Sí, miremos paso a paso, Juan Roberto, perdón. Sí. El tema comerciantes, por ejemplo, FENALCO calcula que cada día de paro como el de hoy deja pérdidas por 150.000 millones de pesos. O sea, es una realidad. Diarios, además. Sí. Es una realidad esto del comercio afectado y otros sectores, además, el turismo, otras empresas. Hablábamos, televidentes de sala de prensa, Pedro Vivero, nuestro analista invitado, y Germán, de eso, de las dos caras de la moneda. Veíamos las de la marcha que tienen muy legítimas peticiones, la gran mayoría, Germán, la gran mayoría de quienes protestan lo hacen pacíficamente, pero la de sectores de la economía, especialmente el comercio, afectados, pero mire, cerraron hoy, a pesar de que estuvo rodeado San Victorino, de que hubo cadenas humanas, que hubo un hashtag paro al paro, que pare el paro, déjennos trabajar, tuvieron que cerrar porque la gente no llegó, porque los compradores no llegaron y los empleados pues los tenían que dejar salir para que salieran caminando hasta sus casas. Es la otra cara de esto, repito, que ya completa una semana en Colombia. Sí, antes de hablar con Pedro sobre el tema, escuchemos lo que dice precisamente los comerciantes, que dan algunos de esos puntos que usted acaba de mencionar, Juan Roberto. Se supone que estamos en plena temporada, pero no, la temporada no se ve. Esos paros han perjudicado mucho el comercio, mucho. Pues porque dicen que no hay transporte, está duro el transporte para que nosotros no lleguemos tarde a la casa, pues nos dejan salir más temprano. Y la verdad, pues sí, el madrugón estuvo súper suave porque yo soy desde las 3 de la mañana. Y estuvo duro, o sea, estuvo muy solo. Y por la tarde sí estuvo flojo, pero muy malo, muy bajo. O sea, las ventas al piso. ¿Y ahora?
toca esperar a ver qué nos dicen los jefes, porque para qué, a ellos les ha ido muy mal. Otra de las caras de ese cubo de los afectados, Germán y televidentes, es el de los usuarios del transporte. La gente que dice, no tenemos nada que ver. Algunos dicen, apoyamos el paro, apoyamos las peticiones, pero miércoles nos toca caminar 3, 4 horas para llegar a la casa o para llegar al trabajo en la mañana. Claro, porque hoy no hubo daños en estaciones ni vandalismo contra los buses, pero se bloquearon algunas de las troncales de Transmilenio, por ejemplo, aquí en Bogotá, y pues la calle 26, en la autopista norte, en la autopista sur. Este fue el panorama en la mañana y en la tarde y en la noche. Pero sí hubo daños, por ejemplo, en Barranquilla, en estaciones del sistema masivo, en Cali también hubo dificultades, en Bucaramanga. Es decir, fue aislado, no como la semana pasada. Pero los testimonios de quienes caminan, pues son, repito, la otra cara de esa moneda que tiene muchas, la de las jornadas de paro en Colombia. Desde las 110. ¿Caminata larga? Sí, señor, y con este solazo, imagínense. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación que afecta también a los usuarios? Claro, pues imagínense, yo voy para el centro y tengo que caminar hasta allá o mirar qué coger. Apoyamos el paro total. Así ya con la bala al hombro, pero hay que hacerlo así, porque si no es así, nos joden todos los días. Con la bala de oxígeno, hay que aclarar que el señor estaba conectado a una bala de oxígeno y apoya el paro, aunque le toque caminar. Pedro, ¿cómo hacemos? No sé si usted tenga la respuesta y no sé si alguien tenga la respuesta, pero ¿cómo hacer para que se pueda cumplir con el derecho a la protesta social, pero que no afecte a miles de personas como lo está haciendo? Pues yo lo que siento es que cualquier marcha tiene que molestar, porque o si no, no sería una marcha de protesta. Y yo entiendo eso. En todas las sociedades, cuando hay una marcha, pues tiene que molestar a la sociedad para que se fijen y los miren. Lo que no puede ser es que haya unas personas que sean una especie de marchantes forzados y que uno vea todas las noches caminar a unas personas y deambular por la ciudad sin ningún tipo de protección en materia de transporte por parte de las alcaldías, porque se los impiden. Lo que debería haber es una solidaridad también con aquellas personas que hacen la marcha y que molestan a la sociedad para que los miren, pero que nosotros que estamos en la sociedad también miremos a los marchantes forzados y tratemos de respaldarlos y que también haya un transporte, porque la sociedad al final termina desgastándose en el largo plazo con unas marchas que vienen, en mi opinión, Juan Roberto y Germán, no vienen en aumento, sino que son marchas que se han menguado de manera muy fuerte en Colombia. También pueden haber menguado porque estamos en diciembre, ¿no, claro. Pedro? O sea, hay mucha gente que pudiera estar participando de esto, pero que viajó a otro lado, que está en vacaciones, pues no sé. Sí, de hecho, una de las líderes del movimiento estudiantil lo dijo. Tal vez en enero, si no hay solución, volveremos con las marchas. Pero mire, uno de los puntos que mencionaba hace un rato Pedro Vivero, nuestro invitado, 8 de la noche, 8 minutos, tiene que ver con uno de los puntos de discordia entre gobierno y manifestantes, que es el proyecto de reforma tributaria que ya fue aprobado en comisiones conjuntas de Senado y Cámara. Ahora viene el debate en las plenarias. Aquí lo que está defendiendo el gobierno es una reforma que ha dado resultados y que busca ser sostenible hacia el futuro, pero incluyó un componente de alivio social muy importante también relacionado con los jóvenes, relacionado con la devolución del IVA, que también servirá, por supuesto, para aliviar la situación de las familias más vulnerables. Es un desafío, es un reto a la movilización social. No han entendido que el país quiere otra agenda, pero ellos insisten en la agenda de los empresarios. Pedro, me decía Juan Roberto ahora, este será un diálogo de sordos, o sea, uno dice una cosa, el otro dice otra, pero no se están escuchando, no se están encontrando el uno con el otro. Pero también, Germán, permítame decirle lo siguiente, mañana vamos a tener el segundo día de negociaciones, porque el primer día fue el martes, hoy se interrumpió por la marcha, y afortunadamente el diálogo no fue, digamos, finalizado por la marcha, sino que se siguió en la negociación a pesar de la marcha, que era una de las peticiones del gobierno. Y mañana en el segundo día vamos a ver el planteamiento a fondo de los 13 puntos que tienen las personas del paro. Y eso es muy importante para ver hasta dónde pueden llegar las negociaciones. Lo que uno no puede pretender es que un paro de 14 días, con unas reclamaciones que son históricas por una deuda social y económica y política que hay en el país, que no es del presidente Iván Duque exclusivamente, pues deberíamos esperar qué ruta hay real en la mesa de negociaciones el día de mañana, que repito, Juan Roberto y Germán, es el segundo día de negociaciones.
La negociación siempre cada parte entra imponiendo su postura para luego buscar un acercamiento. Pero es que hay quienes dicen, Pedro, que uno de los argumentos sólidos del gobierno es que fue elegido para cumplir una agenda y ahora le quieren cambiar esa agenda. Pero yo no sé hasta qué punto esa línea roja no puede ser pasada. Pues Juan Roberto, yo pienso que el gobierno ya se dio, por ejemplo, al sentarse a negociar. Recordemos que cuando fue el 21, el paro primero y el 22, con esos desmanes que hubo, y hubo toque de queda incluso, pues lo que se pensaba es que no iban a negociar, pero con el paso del tiempo, con la mejoría de las marchas y con la tranquilidad del país, pues hemos llegado ya a hablar. Y eso es muy importante porque hay cosas en las que el gobierno ideológicamente no puede ceder, entre otras, Juan Roberto, porque ese plan de gobierno es legal y la gente que votó obliga al presidente a cumplirlo. Pero a mí no me cabe la menor duda que hay una especie de apertura para negociar unos puntos y ahí veremos hasta dónde se puede llegar y no. Por ejemplo, ellos querían negociar el SMAT y ya el gobierno dijo que eso no lo negociaba y otra serie de cosas que por supuesto no se van a poder negociar, Juan Roberto, pero hay otras que seguramente sí. Por eso es tan importante el segundo día de las negociaciones. Sí, mañana estaremos muy pendientes, Pedro. Y hablemos de los lunares, que fueron pocos hoy, pero hubo lunares en algunas ciudades como Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mientras vemos algunas de las imágenes. Por ejemplo, en Cali, pues tuvo que intervenir allá sí el SMAT para controlar situaciones que se salieron del orden, digamos. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. En Bucaramanga, por ejemplo, también, al fin, o sea, una masiva marcha, hay que reconocerlo también. Pero mire esto, al final... Hubo pelea entre manifestantes, hubo gases lacrimógenos, en Cali hubo bloqueos de vías, estuvo bloqueada la Panamericana en el Cauca. Esto que ustedes ven ocurrió también en la ciudad de Bucaramanga. Hubo choques entre manifestantes y miembros de la fuerza pública, repito, por el tema de bloqueos. Hay que advertirlo, eso sí hay que reconocerlo, Germán y Pedro, que estos lunares realmente pues fueron pequeños comparado con lo que habíamos visto en jornadas anteriores. Sí, y Barranquilla, por ejemplo, el Transmetro también resultó afectado, que también, bueno, es el otro debate, el tema de daño a bienes públicos, sí, daño a bienes que sirven a toda la ciudad, y estamos viendo lo que ocurrió hoy en esas estaciones. Es un Barranquilla, una agresión a un funcionario del sistema masivo, pero yo quisiera pedirle a producción dos cosas. La primera, la imagen que vemos a esta hora en la Plaza de Bolívar, pero también el contraste de esto que estamos viendo, Germán y televidentes, mientras vemos que ya poco a poco se retira el grupo de manifestantes que llegó a la Plaza de Bolívar, pero quisiera lo que llamamos en el argot de televisión un reel de imágenes que a mí particularmente me conmovió y fue ver unos muchachos tocando tambores en la marcha que salió de Bogotá, en una de las jornadas. Esta imagen, Pedro, es decir, yo quisiera quedarme con esta, y esto no es tomar partido, por Dios, pero es la juventud, es la gente. Alguien dirá, sí, a mí me afectaron porque me tocó caminar 4 horas, a mí me afectaron porque dañaron el Transmilenio donde iba para mi casa, o en Barranquilla, bueno, pero esta imagen, Pedro, es el contra. Escuchemos un poco de este concierto en plena calle. Bueno, Pedro, con sonidos de tambores, con estas imágenes que repito que preferimos quedarnos con esas sin desconocer los lunares, sin desconocer los afectados, por supuesto, porque informamos a todo un país que quiere todas las caras de este cubo. ¿Qué podemos decir de lo que viene? Usted dice, mañana hay un segundo día de negociación, pero vienen muchos días porque vienen muchos temas gruesos. Juan Roberto, digamos que la protesta sirvió para que el gobierno abriera la puerta, se sentara con unas bases, entre otras cosas por la ayuda muy importante de personas como Fernando Carrillo, el procurador, el alcalde Enrique Peñalosa. Se dio mucha, Roberto, porque aquí a las personas se le olvida que hay personas que están contribuyendo para que esto se resuelva, y por supuesto con los marchantes y con la gente que protesta, que ya pues están sacando a las personas que hacían, como digamos, desmanes o hacían actos de violencia. A mí me da la impresión que aquí están poniendo todos. Si eso continúa así, en el segundo día seguramente vamos a tener unos temas que se pueden negociar y otros que definitivamente no, pero eso es positivo porque esto es una negociación. El gobierno abrió la puerta y me da la impresión que hay una gente interesada en resolver problemas reales, importantes y a largo plazo, Juan Roberto y Germán. Estos temas que ellos están tratando no son temas de diciembre ni de enero, sino temas de muy largo plazo, como los han planteado en el pliego de peticiones que tienen.
Pedro, lo dejamos descansar 8-15 minutos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a ustedes y saludos a todos los televidentes y a ustedes muchas gracias por la entrevista. No, señor. Pedro Viveros, compañero de Blue Radio, también de Noticias Caracol. Esa otra imagen también era, repito, esto no es tomar partido, pero son postales, la de los indígenas recorriendo las calles de Bogotá. Que dejó el símbolo de los indígenas, pero yo sí quisiera ver esa. No, repitámosla. Mire, la Guardia Indígena rodeando a los manifestantes. Eso ocurrió en la Universidad Nacional. Caminaron durante un buen rato por la carrera 30, subieron por la 19, aquí se estaban preparando. Esto es en el campus de la Universidad Nacional. Repito, esto no se puede traducir como que es que estamos tomando partido para decir, oiga, estamos asusando las marchas. Estamos mostrando lo que ocurrió. Como mostramos los disturbios. Pero mire, esto es muy significativo, Germán. Son los hombres de la Guardia Indígena, llegaron del Cauca en buses y rodearon la manifestación que llegó hasta la Plaza de Bolívar. Y creería yo, Juan Roberto, que la presencia de ellos hoy en las marchas también garantizó un poco la calma con la que se realizaron, porque ellos se han comprometido a cuidarlas. Mire, rodearon. Ahí van, con sus bastones de mando, incluso algunas acompañaron en buena parte del recorrido a los hombres del SMAT. Es decir, fueron presencia importante, repito, postales de una jornada que nos deja, como siempre, contrastes, gente afectada, gente a favor, gente en contra, y la gran pregunta es, mañana se van a volver a sentar, ¿habrá o no habrá algún tipo de humo blanco? Sí, señor. Y yo me quedo con una frase de Pedro. Todos están poniendo, los manifestantes y el gobierno. El gobierno ha cedido, el gobierno local de Bogotá hoy cedió, por ejemplo, que llegaron a la Plaza Bolívar. Y los manifestantes, yo creo que muchos en nuestras casas decíamos, oiga, es que nos roban, es que la corrupción, es que los problemas del país, y no hacemos nada. Estos muchachos están haciendo algo, pues que a algunos les parece que está bien o que está mal, pero todos se están poniendo en este asunto para salvar a Colombia o para tener un mejor país. Hombre, quisiéramos borrar el lunar de los disturbios, de los casos aislados, muy aislados que se presentaron. Una pausa, regresamos, seguimos, y mientras vemos la imagen en vivo de lo que ocurre hasta ahora en la Plaza de Bolívar, a las 8:17 minutos, vamos a la primera pausa aquí, en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora. 8 de la noche, 18 minutos. Germán, regresamos, bueno, hablamos de la noticia del día, dejamos de hablar del paro, de las marchas, y hablamos de la cumbre climática que se desarrolla en España, en Madrid, España. Sí, porque si en Colombia se discute el futuro del país, allá se está discutiendo el futuro del planeta y de todos nosotros. Mire, la ONU elevó otra preocupante advertencia sobre el aumento de las temperaturas, Juan Roberto. Marcan récords esta década. La cumbre se realiza en Madrid y dice en esa cumbre el informe de la ONU que este año, el 2019, va a cerrar la década más caliente desde que se tienen registros y será al menos el segundo o tercer año más caluroso desde 1850. Sí, es que miren, los primeros 10 meses de 2019 el promedio de la temperatura aumentó en 1.1 grados centígrados y puede sonar a muy poco, pero es muchísimo y eso es gravísimo para el planeta y los efectos que trae. La Organización Meteorológica Mundial fue la encargada de hacer esa advertencia, la que dice Germán, y una de las voces que reaccionó fue la de la joven emblemática Greta Thunberg, la joven activista sueca. Los últimos 10 años han sido el periodo más cálido en 170 años, pero no hay razón para estar totalmente pesimistas y que no está pasando nada. Yo creo que hay cosas que están pasando para contrarrestar el cambio climático, pero muy lejos de los niveles que queremos. Continuaremos la lucha en la COP25 para asegurarnos que en esos muros las voces de la gente y de las nuevas generaciones sean escuchadas. Y esas nuevas generaciones también quieren ser escuchadas aquí en Colombia. Por eso vamos a hablar de este tema con Sofía Garcés. Ella es activista del Pacto por el Clima. ¿Qué deben hacer los gobiernos, Sofía, para intentar frenar el calentamiento? En primera instancia, disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera. La causa principal de este fenómeno en nuestro país es la deforestación y se da principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, detener esa expansión es clave. Además, proteger los ecosistemas estratégicos de nuestro país. Eso se puede hacer mediante la protección de los líderes ambientales, representada, por ejemplo, en la firma y ratificación de los acuerdos de Escazú. Y finalmente, algo que para nosotros en Pacto por el Clima es fundamental, es la educación climática. Esto se debería implementar en todas las instituciones educativas porque es una herramienta vital para las generaciones actuales y futuras. Sofía, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, a diario, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en los sitios donde estamos, para colaborar en esa protección del medio ambiente?
Básicamente ser un activista climático. Desde Pacto por el Clima creemos que hay varias acciones mediante las cuales puedes lograr esto. La primera es diversificar tu dieta. Tenemos una tradición de que debemos comer carnes rojas en todas las comidas todo el tiempo, pero esto es innecesario y aparte son los alimentos que tienen más huella de carbono. Pero aprovechando que estamos en Navidad, también les damos un tip y es comprar local. Esto hace que se disminuyan los gases de efecto invernadero porque no se necesita tanto transporte si compramos local. Y estar muy conscientes de los regalos en cuanto a la ropa, porque esta es una de las empresas que tiene más gasto de energía. Finalmente, y una de las cosas más importantes, votar conscientemente por políticos que tengan una agenda climática establecida. Muchas gracias por esos tips, Sofía. ¿Y qué va a pasar si no logramos frenar el calentamiento? En primer lugar, y es algo que ya estamos evidenciando, los desastres naturales van a aumentar, no solo en fuerza, sino también en cantidad. Inundaciones, sequías, deslizamientos. Y eso va a traer consigo desplazados climáticos. Además, nuestra seguridad alimentaria se va a ver muy comprometida. Claro, los suelos y ecosistemas están cambiando y eso va a imposibilitar que se cultiven varios productos, que también va a afectar nuestra economía. Aparte de eso, nuestro recurso hídrico está muy comprometido también, precisamente porque ecosistemas como bosques tropicales y páramos que nos dan ese recurso van a verse muy afectados. Y finalmente van a aumentar las enfermedades tropicales en espacios donde antes no existían. Sofía Garcés, ¿cómo es de reconfortante escuchar a los jóvenes? De nuevo aquí los jóvenes siendo protagonistas de pero esto. es que por Dios, ellos son los que impulsan el mundo, hablando en este caso de esa alerta que se encendió por parte de la ONU en Madrid. Terminamos, pero antes yo sí quiero proponerle algo a usted a los televidentes. A ver, cuénteme, Juan Roberto. Yo quiero que vean esta imagen. Esto es de eso lo que llaman una pillada. Ah, sí, señor. Pero de marca mayor. Hace unos minutos la vimos la nota, pero es que es... Ahí está Boris Johnson, el primer ministro británico. Está a un lado Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, entre otros, burlándose de este señor. Esto fue en la cumbre de la OTAN. Y Macron, que también protagonizó una discusión. Y se estaban burlando los medios internacionales, las agencias y otros medios británicos de Trump. Miren, ahí está parte de la burla. Alcanzaron a transcribir lo que decían. Claro, hablaban de cómo hablaba de largo Trump. Que Emmanuel Macron de Francia llegó tarde porque se robó el show y duró 40 minutos hablando Trump. Claro, los periodistas también le preguntaron porque se roba el show en todas partes y todos lo cuestionan y todos le preguntan, sobre todo por el tema climático también, en que están siendo protagonistas ellos también de este tema. Boquiabierto, dice Trudeau. Pues a él Trump no le pareció chistoso y cuando vio eso digo, mire, empezando por Trudeau, le dijo como que popularmente llamamos en Colombia, ese es un falso, ese es de doble faz, porque ese se burla de mí como lo vieron y a mí me estrecha la mano, en fin, de esas cosas que incluso pasan hasta en las mejores familias. Media humanidad raja de la otra media humanidad. Sí, y deberían ellos estar discutiendo el tema del clima y cosas más importantes que estar en estas peleas, pero bueno, sí. Así son. Así son nuestros líderes. Muy bien, terminamos 8:24. Esto es Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora. Nos vemos mañana, Dios mediante. Y terminamos con imagen en vivo de Plaza de Bolívar. De Plaza de Bolívar en Sala de Prensa. Se está yendo la gente. Termina una jornada de marchas en Colombia. Feliz noche para todos.